Eso solamente para mencionar algo que me ok, ahora, en cuanto a la metabolización, vamos a ver que la metabolización no va a ser otra cosa que un proceso que va a darse en el organismo que va a modificar químicamente al fármaco. ¿Para qué? Para facilitar su eliminación. ¿Dónde ocurre principalmente? Habíamos dicho en el hígado principalmente, pero también se puede dar a nivel de lo que son riñón, lo que es el gastrointestinal, intestino, piel, gonas, etc. ¿Por qué? ¿Por qué creen que será? ¿Cuál será el objetivo de esta metabolización? En un primer paso es inactivar al fármaco, ¿okay? Para reducir la actividad que tiene este, ¿okay? Además convertirlo en una forma más hidrosoluble. ¿Para qué necesitamos que sea más hidrosoluble? Para que pueda eliminarse vía renal o vía biliar, ¿sí? Eso vamos a ver aquí. Vamos aquí. Pues, miren, luego de que tenemos esta droga, ¿okay? Que va a ser lipofílica, se produce la biotransformación y esta se vuelve una molécula hidrofílica. Como hidrofílica se puede eliminar más fácilmente a través de la orina, pero si esta no se biotransforma, va a seguir con esta característica que va a ser lipofílica. Entonces, cuando se dé la ultrafiltración, esta se puede reabsorber. ¿Por qué? Porque recuerden que la forma lipofílica, ¿okay? Es la que se atraviesa fácilmente las membranas, ¿okay? Asimismo, la biotransformación sirve no solamente para inactivar a los fármacos, sino también sirve para este proceso, para lo que es la activación de los profármacos, ¿sí? Los profármacos son fármacos que tienen un carrier unido a ellos y que permite que éste pueda atravesar la membrana. Una vez que ingrese dentro de la célula blanco, aquí se va a dar, ¿okay? Un cambio, se va a eliminar el carrier y va a quedar el fármaco solo como la parte activa. Entonces, con el carrier siempre va a ser una forma inactiva, ¿sí? Ejemplos de estos fármacos tenemos el enalapril y su forma activa va a ser el enalaprilato, ¿okay? En problemas cardíacos principalmente, Femantel, afebendazol, antiparasitario y prednisolona, que son antiinflamatorios, ¿sí? Principalmente esto. Entonces, ¿cómo se da esta biotransformación? Se dan por cambios, porque estos cambios que se dan gracias a la maquinaria de enzimas que tienen estos órganos. Estos órganos cambian lo que tienen, por ejemplo, esterasas, reductasas, glucoroniltransferasas, oxidasas. Esto permite ese cambio. Cuando no se cuenta con estas enzimas, vamos a ver que el fármaco puede quedarse mucho tiempo en circulación, ¿sí? Entonces habíamos visto que para que se dé esta biotransformación, para cambiarlo, ¿no? Para cambiar de características, para que pueda eliminarse de manera adecuada, ¿sí? De esto, sacar los profármacos. Y aquí tenemos un gráfico donde vamos a ver los diferentes, ¿okay? Procesos que van a sufrir los fármacos para que puedan excretarse, ¿okay? Reacciones que van a ser, que están clasificadas en reacciones de tipo 1, donde el fármaco pasa a ser una sustancia transformada y luego que pasa a ser una sustancia conjugada, ¿okay? Acá son sustancias ya polares inactivas. Las sustancias transformadas son sustancias polares activas. Tengamos en cuenta, ¿okay? Que aquí dice claramente, ¿okay? Que estas transformaciones se dan gracias a que estas enzimas van a actuar sobre sustancias exógenas, como por ejemplo fármacos y otros componentes. ¿Y podría producirse también hacia sustancias endógenas? Sí, podría producirse, ¿okay? Gracias a que estas pueden sufrir un cambio, en el caso de las hormonas o de segundos mensajeros. ¿Okay? Entonces acá nuevamente vemos que cuando ya este fármaco está conjugado y transformado, se va a eliminar vía renal. Vía renal se va a filtrar a través del glomérulo y pasará a través del sistema tubular. Si el fármaco no ha sido biotransformado, ¿qué decíamos? Que se puede reabsorber aquí porque puede atravesar las membranas por su capacidad todavía de ser lipofílica,
Si es hidrofílica no va a poder atravesar, entonces se va con la orina. ¿Okay? Profe, ¿y qué pasa cuando se retiene? Cuando se retiene, pues el fármaco va a seguir, si es activo, va a seguir siguiendo su función. ¿Okay? De repente yo he colocado un fármaco que solamente necesito para una situación de emergencia. Si yo sigo dándole, ¿qué voy a causar? Voy a causar muchas veces la toxicidad. ¿Por qué? Porque se está eliminando poco o casi nada. Entonces se va a acumular, se va a acumular, se va a acumular y puede producir la toxicidad. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, ¿en qué caso puede darse eso? En casos de que haya alteración, por ejemplo, a nivel hepático. ¿Okay? Hay una enfermedad hepática, entonces no se está dando la biotransformación adecuada. Por ende, el fármaco se puede estar quedando. Por eso es importante también evaluar lo que es hígado, enzimas hepáticas para ver la capacidad que tiene este hígado, si está bien o si está. ¿Sí? ¿Algo iba a decir? ¿Ya me olvidé? Algo iba a decir. Recuerden, ¿por qué es importante eliminar el fármaco? ¿Por qué es importante que se biotransforme y se convierta en un metabolito inactivo? Porque así ya va a parar, ¿okay? Va a parar su efecto biológico, ¿sí? Si no para ese efecto biológico, va a seguir produciendo, ¿okay? el efecto, y esto va a causar a la larga, muchas veces, que en vez de convertirse, como habíamos dicho, en medicamento, se produce en un tóxico, porque se acumula, se acumula, se acumula. ¿Sí? Ahora hablaremos de la farmacodinamia, la última. ¿Qué es la farmacodinamia? ¿Okay? Todo lo que va a producir el fármaco, mecanismo de acción. Y cuando hablamos de mecanismo de acción, vamos a estar hablando de los receptores. Acá debemos recordar los diferentes tipos de receptores que tenemos. Este es un receptor GABA, donde tiene sitios de unión para las benzodiazepinas, los barbitúricos, entre otros fármacos también, y son importantes. GABA, ¿qué tipo? Este receptor GABA, ¿qué tipo de acción tiene? ¿Qué tipo de inhibitorio? Inhibitorio, ¿sí? Y está dado principalmente porque es permeable, ya sea a cloro, ¿okay? En ese caso es o a lo que sería la salida de potasio. A ver, entonces vamos a ver acá la interacción que puede haber entre el fármaco y su receptor. Este primer receptor es un receptor que se llama un canal iónico o ionotrópico. Y lo que va a hacer aquí este fármaco, como tiene afinidad hacia este receptor, va a producir una respuesta. En este caso la respuesta es la apertura del canal. Entonces ¿ok? Como es afín, se une, produce una actividad intrínseca. Este fármaco sería un fármaco agonista. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Ok? Si un fármaco se une a un receptor y cuando se une a este receptor no produce ninguna actividad intrínseca, no hay nada. Antagonista. Por ejemplo, un caso podemos poner el caso de la intoxicación por hormonas fosforados, donde hay una inactivación del acetilcolinesterasa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosa colocamos? Viene la acetilcolina, se une, ¡pum! Y abre el canal. ¡Pum! Está abriendo constantemente. Si hay mucha acetilcolina, porque no hay acetilcolinesterasa para que lo metabolice, va a seguir, va a hacer mucha actividad. ¿Qué cosa coloco yo? Un antídoto que es la atropina. ¿Qué cosa es la atropina? La atropina se une a este receptor, ¿ok? Al receptor muscarínico, y lo que hace es que produce un efecto intrínseco, la atropina. Bloquea nada más, simplemente. Se queda ahí y no produce ninguna actividad intrínseca. ¿Qué cosa está haciendo? Está impidiendo que la acetilcolina se una nuevamente a él para que produzca un efecto. La atropina en ese caso sería un antagonista, que se une al receptor, pero que no produce ninguna actividad intrínseca. ¿Sí? Ok. Lo mismo aquí, vamos a ver que cuando hablamos de la afinidad, va a ser con esa capacidad que va a tener la droga para poder unirse a su receptor, un receptor específico. A mayor especificidad, afinidad, va a haber mayor potencia. Y si hay mayor potencia, yo voy a poder colocar menor cantidad de fármaco. ¿Sí? En cuanto a la actividad intrínseca, son todos esos procesos que se van a desencadenar cuando la droga se une a su receptor. ¿Okay? Todo lo que conlleva, de repente, apertura canales, libera seguros mensajeros, etc. Cuando hay mayor actividad intrínseca,
y vamos a ver que el efecto farmacológico se va a dar de manera adecuada, por ende vamos a tener más eficacia, va a ser más eficaz. Cuando hay la interacción tanto del receptor con la droga, se va a dar pues una actividad biológica de tipo eficaz. Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? El gráfico sobre esta interacción. Mire, aquí cuando hay una acción, se dice que es un agonista. ¿Por qué? Porque el fármaco se une al receptor, afinidad, y luego produce una acción, un efecto, esto se llama la actividad intrínseca. Pero cuando el antagonista se une al receptor, ¿okay? Se une, también tiene afinidad, claro que sí, si no, no se uniría. ¿Pero qué va a producir? ¿Acá produce algún efecto? No, no hay acción, por eso que se llama antagonista. ¿Sí? Van a ver luego que hay antagonistas, ¿okay? Hay agonistas parciales, ¿okay? Y algunos que son incluso que tienen un efecto maximizador, un efecto de 1 más 1, ¿okay? Algunos, y unos que son un efecto súper potente, dependiendo del tipo de agonistas. ¿Sí? Aquí tenemos, miren, estos son los receptores y los verdes van a ser los agonistas. Entonces hay una concentración de agonistas que se pueden unir a los receptores. ¿Okay? Acá se ve que no, cada uno va a unirse a él y va a depender de la afinidad que va a tener la molécula por el receptor. Y 2, acá tenemos 5 moléculas que están unidas a los receptores sin ninguna competencia. Acá tenemos más concentración, van a unirse más receptores. ¿Qué pasa cuando empezamos a introducir lo que son los antagonistas? ¿Okay? Aquí tenemos una proporción de antagonistas. Entonces aquí van a empezar a ubicarse en los receptores. Se ubicarán en los receptores poco a poco y miren, va a haber disminución de la unión a sus agonistas. Aquí todavía prevalecerá la acción del agonista, porque la acción del antagonista todavía es pequeña, son 2 versus 4 receptores. Asimismo, ahorita vemos que hay más cantidad de receptores unidos a los antagonistas versus a los agonistas. Entonces aquí empezará a prevalecer la no acción, porque el antagonista, recuerden que no produce ninguna acción. Aquí solamente será el efecto antagónico, que es de estos antagonistas, o sea, no habrá ningún efecto. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Ahora, este es otro que es bastante fácil, ¿ya? Esta es la curva de dosis respuesta. Aquí, en el eje de las Y, tenemos el efecto biológico, ¿sí? Y aquí tenemos la concentración de la droga. Está expresada en logaritmo, ¿por qué? Porque son muchas dosis, ¿ok? Y vamos a tener aquí 2 casos, ¿ok? Primero, la droga A y B tienen similitudes. ¿Qué dice? Sí. Ya. ¿Cuál es la similitud que tienen ambas? Que llegan a su efecto máximo a 100. Claro, llegan a 100, llegan al efecto biológico. Ambas drogas A y B, ¿ok? Tienen, ¿okay?, la misma eficacia, ¿sí? Ambas van a llegar, porque llegan todas al 100% de efecto biológico. Pero ¿qué cosa es lo que las diferencia? Que, por ejemplo, el gráfico de la A se presenta primero que la B. ¿No tendrá algo que ver? Claro, yo debo marcar aquí mi dosis, ¿ok? Y mi efecto biológico en 50. Marco el 50% y veo una concentración aquí y otra concentración. ¿Qué concentración será mayor? ¿La de A o la de B? La de B. La de B. Entonces, ¿qué querrá decir? Que para que yo obtenga el 50% del efecto biológico, necesitaré una concentración mayor De ese fármaco. que A. Eso quiere decir que A es más potente. Claro, ¿Ok? porque con menos Potente. concentración logra. Claro, llegar. porque con menos dosis produce el mismo efecto Ajá. que B. Entonces, ¿qué cosa es la potencia? Dosis, ¿ok? La potencia es dosis, ¿ok? Es la dosis necesaria para producir el mismo efecto. En cambio, a diferencia de la C llega a su efecto biológico, al 100% del efecto biológico. No llega. Entonces, ¿qué? Este va a ser
un fármaco potente, no llega a su cima. ¿Qué más tiene de diferente esta droga C? Que tampoco podríamos comprobar, ¿ok? La dosis 50, ¿por qué? Porque miren, no llega. ¿Okay? Entonces, este fármaco es menos potente y es menos eficaz. ¿Por qué? Porque recuerden que hablábamos de potencia, hablábamos de la concentración o de la dosis para producir, ¿okay?, un mismo efecto a una determinada intensidad. Y la eficacia habla de el máximo efecto producido, ¿eh? Y acá le falta 50 para que llegue aquí. ¿Sí? Ese es el gráfico de la dosis respuesta. Profesor, ¿el máximo efecto siempre va a ser 100 para todos los fármacos? Es que no todos van a llegar a 100. Hay algunos que no van a llegar a 100. Pero el máximo es 100. El máximo es 100%. Y aquí tenemos otro gráfico donde se va a ver lo que es la duración de la acción farmacológica. Puntos importantes aquí, ¿ok? Va a ser esto. Esta es la concentración del fármaco en el tiempo. Se da la aplicación y empieza a incrementarse la concentración, hasta un punto que se llama la concentración máxima. Después empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque piensa que se empieza a disminuir la concentración del fármaco. Porque se acabó el tiempo. ¿Se acabó el tiempo? ¿De qué hizo efecto? Está siendo eliminado. Porque está siendo metabolizado. Porque está siendo metabolizado y luego va a ser eliminado. Entonces, cuando empieza a incrementarse la concentración de fármaco en sangre, vamos a ver que va a haber un punto aquí donde va a llegar a lo que es la concentración efectiva media. Cuando se llega a la concentración efectiva media, a este punto se le llama el onset time, o sea que donde va a empezar, ¿ok?, la actividad. ¿Sí? Del onset time, ¿ok?, va a pasar un tiempo hasta que ya el efecto no se ve. Este tiempo se llama duración de acción. ¿Sí? Esta es la duración de acción. A ver, de aquí a aquí, duración de acción. ¿Sí? Y de aquí empieza a bajar. ¿Dónde debería yo colocar? Esta es la administración de un fármaco. ¿Sí? Puede ser de vía oral, tal vez, o vía subcutánea, que es diferente. Ahora, ¿cuándo debería colocar otra vez un fármaco? Por ejemplo, si necesito que las concentraciones estén homogéneas. Aquí, Llega la concentración. aquí, No. Máxima. aquí. Vamos atrás, ¿para qué? Para que justo coincida, ¿qué punto debe coincidir acá? El one set. En el onset time, ¿no? Acá debe justo coincidir el onset time, y cuando va cayendo, otra vez debe coincidir el otro onset time de la siguiente aplicación. ¿Para qué? Para que la concentración del fármaco Se mantenga. permanezca, ¿ok?, constante. ¿Por qué? Porque a esta dosis, esta es la dosis mínima, para que se vea el efecto terapéutico. El efecto terapéutico se puede ver incluso más allá de la concentración máxima. ¿Ok? Y este rango terapéutico, ¿ok?, está delimitado por la concentración efectiva media y también por la concentración tóxica media. Es decir, si yo coloco un fármaco y lo llego a rebasar esta concentración tóxica media, ¿qué va a pasar? Se van a ver los efectos de la toxicidad en el animal. En este caso, el rango terapéutico es amplio en este gráfico, pero muchas veces el rango terapéutico está muy pegadito a la concentración máxima. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que debo tener cuidado con esos rangos terapéuticos bajos, porque si yo me paso un poquito, puede causar toxicidad. En este caso, el rango terapéutico es amplio, no tendría mucho problema si es que me paso. ¿Por qué? Porque está todavía un poquito lejos de la concentración tóxica media. ¿Ya? Ahora, otro de los factores es la variación por especie. ¿Okay? Aquí en la variación por especie vamos a ver que hay algunas especies, por ejemplo los rumiantes, que tienen receptores diferentes. En el caso de los agonistas alfa-2 adrenérgicos, como la silacina, los rumiantes tienen receptores alfa-2D, que son mucho más específicos, son más sensibles y por ende van a producir una sedación profunda. En el caso de, por ejemplo, gatos, los gatos van a tener un efecto contrario a lo que va a producir, por ejemplo, un opioide. El opioide se utiliza normalmente en perritos en 1 miligramo por kilogramo y produce, ¿okay?, una sedación.
Pero ¿qué pasa si yo le coloco esta misma dosis al gato? Voy a producir una excitación paradójica se llama. ¿Por qué? Porque hay inhibición de los receptores dopaminérgicos en el gato. Entonces en el gato la dosis es menor. Ahora, es menor, ¿por qué? Porque tiene este cambio que hay por esas dosis altas. No siempre se da por eso. Algunas veces, ¿okay?, los fármacos pueden tener, de repente, los animales pueden tener anomalías en el proceso de metabolización, como en el caso de los colis, que ellos tienen una anomalía de la glicoproteína P. Lo que hace es que los metabolitos de la ivermectina se queden y puedan causar una depresión del sistema nervioso central. Asimismo, en las tortugas y cocodrilos, ellos tienen una barrera hematoencefálica que no es segura, por ende no los protege de este fármaco. Asimismo, hay otras especies que tienen más actividad de estas enzimas. Por ejemplo, las esterasas son muy activas en los caballos, por eso es que degradan rápidamente. Si yo le pongo este relajante muscular, que es el succinilcolina, ellos lo van a metabolizar muy rápido a comparación de los bovinos. Por eso es que ellos necesitan una dosis más alta, 0.1 versus 0.02 en rumiantes. Así como en los caballitos causa esto, también en los gatos ellos van a tener la deficiencia de esta enzima, la glucuroniltransferasa, y lo que va a causar es que los fármacos como este antiinflamatorio, el ácido acetilsalicílico, permanezcan mucho más tiempo en el organismo. Y comienzo con medir, ¿pero qué efecto va a tener eso? Que si yo doy este fármaco cada 8 horas, como en los perros, voy a causar ¿qué? Acumulación. Y voy a poder de repente llegar a ¿qué? A mi dosis De toxicidad. y voy a poder causar toxicidad. Por ende, muerte del animal. ¿Sí? Entonces son algunas variaciones que vamos a ver en los animales que se van a producir. ¿Sí? Ahora, vamos a ver aquí que existen diferentes receptores farmacológicos. Un receptor farmacológico, los receptores ionotrópicos, ¿ok? Que son canales iónicos que se abren y se cierran, que van a ingresar o salir iones. Los otros receptores son los metabotrópicos, que están acoplados a una proteína G, GI-GS-GQ. ¿De qué depende su actividad? Del tipo de proteína G que están unidas. ¿Okay? Eso es fisio y biofísica que vamos a disfrutar. ¿Qué más vamos a ver aquí? Estos son más lentos que los canales iónicos. ¿Sí? Estos trabajan por segundos mensajeros. ¿Okay? AMP cíclico, ¿okay? Diacilglicerol y P3. En el último caso tenemos este último receptor que está ligado a enzimas, a tirosininquinasas, que se autofosforilan los residuos de proteínas, que por ejemplo es un ejemplo de este es la insulina. Estos 3 receptores van a estar implicados en lo que es receptores para los fármacos. Esos son receptores extracelulares, es decir, para los fármacos que son hidrosolubles, porque están en la membrana. Existen otros receptores que están dentro de la célula, es para aquellas sustancias que son liposolubles. Van a ingresar, van a atravesar la membrana y van a encontrar aquí su receptor en el citoplasma. Pues su receptor puede ser una proteína que les va a permitir ingresar al núcleo, y aquí en el núcleo se van a anclar en el ADN y van a estimular la transcripción de secciones o partes de ARN mensajero para que se dé la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas? Cualquiera de estas proteínas. En este caso es de un esteroide. ¿Sí? Entonces existen esos 2 tipos de receptores. Aquí su streamer. Y les dejo estas preguntas para que ustedes la completen. ¿Okay? Yo voy a subir una carpeta, pero tienen que responderla bien y de repente las considero como puntos extras para sus exámenes. Pero tienen que responder bonito, ¿ya? No voy a responder cosas básicas que si lo tecleo lo encuentro en la web. ¿Ya? Me hace acordar, por favor, los delegados hagan su grupo y que no pase, ¿okay?, de esta semana que me tengan que avisar cuándo recuperamos. ¿Ya? Ok. Así terminamos, ¿ok?, esta sesión. Por favor, únanse con sus compañeros para que puedan hacer el grupo y avisarnos. ¿Ok? ¿Quién es el delegado? A ver. ¿Quién se lo chico que falta en la práctica? ¿Quién es el delegado? Sí, contamos. Ya, los dos delegados, por favor. Un chico.